Fer, cuando quieras. Ok, voy. Hola, pues bienvenidos una vez más a Polilleras Live. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la plataforma latinoamericana. Hoy nos acompaña nuestro gran invitado, Ángel Blay Villa. Él es artesano abaniquero y nos va a platicar un poquito de la historia. De hecho, está transmitiendo en vivo desde el Museo MUPA, el Museo del Palmito de Aldaya, en Valencia, mejor conocido como MUPA. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mafer. Muy buenas tardes desde aquí. Y bien hallado. Estamos, como tú has dicho, en el MUPA, el Museo del Palmito. Palmito es abanico en valenciano. Por eso de ahí el nombre del MUPA. Es el Museo del Abanico, pero aquí el abanico se le denomina Palmito. Y aquí estamos a disposición de todos nuestros amigos de Polilleras Live. Bienvenido, muchas gracias, Ángel. Bueno, tenemos entendido que el abanico, nos vas a platicar ahorita un poquito de la historia y la evolución desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Ha sido una relevancia y un cambio total y radical, me imagino, en el cambio de la transformación del abanico. Platícanos un poquito, Ángel. Sí, claro. Mira, yo te voy a ir haciendo una charla. Tú en cualquier momento de duda o aclaración me interrumpes y lo tratamos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Adelante. Pues te digo, ¿desde cuándo el ser humano ha usado un objeto con el fin de aliviarse el calor o avivar el fuego? Es algo que nunca podremos saber, porque se pierde en la espesa bruma del tiempo. Todas las culturas clásicas, tanto europeas como asiáticas y americanas, han usado estos objetos, bien para ceremonias religiosas en donde con ellos se espantaban a los insectos de las zonas sagradas, bien para aliviar el calor, o incluso como el ejército romano que los usaba de estandartes. Eran abanicos rígidos, más bien aventadores, y de tamaños considerables. Estaban hechos sobre todo de plumas. Todas las culturas clásicas lo han usado. Los griegos, fenicios, etruscos, hititas, egipcios, como no. Incluso hay constancia de un regalo a Isabel la Católica de un abanico del Imperio Azteca en el siglo XV. Ahora bien, la historia del abanico que más nos interesa es la del abanico plegable. Este abanico que por su cualidad de poder abrir y cerrar se hace cómodo y práctico, cabe en un bolso y lo más importante de todo es que es un buen soporte artístico. Todo el trabajo que lleva el varillaje y todo el trabajo que lleva el país, sea de pintura, sea de plumas o sea de encajes. Este invento procede de Asia. Y hay dos países que se disputan quién fue el inventor, China o Corea. Sea uno u otro, viene de Oriente y llegó a entrar por Europa por el sur, porque pudo hacerlo por dos posibles vías, la española y la portuguesa. La española, desde Macao, enviaban los abanicos a Filipinas, de Filipinas a México, y de México llegaba a las costas españolas, a Cádiz. La portuguesa, cruzando el Cabo de Buena Esperanza, llegaban hasta las costas lusas, a Lisboa. Sea una vía, sea la otra, entró en el siglo XV por el sur de Europa. Este abanico plegable arraigó inmediatamente en Portugal, España e Italia, pero fue Italia la que más se preocupó y se desvivió por él, porque llegó en el momento del Renacimiento. Ya saben ustedes, ese momento tan especial para la cultura en el ser humano, en donde todo lo que es humano toma protagonismo. Los artistas del Renacimiento, tal vez los mayores artistas que han existido en la historia, usaron el abanico para manifestar su arte. Y hicieron auténticas obras maravillosas en estos abanicos. Hubo un personaje crucial en la diversificación del abanico por toda Europa, Catalina de Médicis.
Cuando Catalina de Médici se casó con Enrique II, rey de Francia, llevó a la corte francesa muchos objetos sofisticados del Renacimiento. Guantes de cabritilla, sombrillas, pieles perfumadas y, como no, el abanico plegable, del cual Enrique II se enamoró y lo puso en moda por todas las cortes europeas. Toda la aristocracia y la nobleza europea usó este tipo de abanico plegable, de muchísima calidad, puesto que se confeccionaba con materiales nobles como el marfil, el nácar, el hueso o las maderas exóticas, llevando en su país finísimos encajes, o bien cabritillas, o bien sedas pintadas. Todos los países europeos fabricaron estos abanicos, en pocas cantidades, pero en una gran calidad. Los mejores artesanos europeos se dedicaron a ellos. Fue la proliferación del abanico en Europa. El abanico más industrial, el abanico que todos usamos y estamos acostumbrados a él, no llega hasta la Revolución Francesa, en 1789, porque es el pueblo francés, queriendo imitar la vida de los nobles, los que exigen usar aquellos artículos, aquellos objetos que habían visto usar a la nobleza, y como no el abanico. Así que los artesanos que se quedan en París, sobre todo, que no tienen que escapar de la Revolución Francesa, porque si los aristócratas se van, son los principales clientes y ellos también se tienen que ir tras ellos. Aquellos que se quedan tienen que amoldar su trabajo a esta nueva demanda de abanico. Tiene que ser un abanico mucho más económico. Y hay varios factores que influyen en la aparición de este abanico. Uno, la revolución industrial, con su máquina de vapor. Esa gran máquina de vapor que movía, que accionaba otras pequeñas máquinas, motores, y con ello facilitaban la labor de los artesanos. Eso fue muy importante a la hora de bajar el precio de los abanicos plegables. Otro, el papel. El papel hasta entonces había sido un papel artesano, muy costoso de elaborar, también invento chino. Pero aparece el papel industrial, con lo cual queda muy abaratado el material. Maderas fácilmente trabajadas, más papel. Y otra parte que influyó mucho en esta fabricación fue el grabado, puesto que con las nuevas técnicas de grabación, de estampación en los papeles, plasmaban los dibujos y luego los artistas se dedicaban a iluminarlos, lo cual facilitaba muchísimo su labor. Aparece este nuevo tipo de abanico. Francia se convierte en la mayor fabricante y sirve a todo el mundo. Millones y millones de abanicos, hechos de una manera excelente. Se continúan trabajando los abanicos de mucha calidad, pero ya hay una industria que va llegando a todas partes, sobre todo a España. España se aficiona muchísimo al abanico, bien por el clima, porque hace mucho calor, y luego también porque va mucho el colorido con el carácter español. España, como no, lo lleva a toda Centroamérica y Sudamérica. Y Francia vende inmensas cantidades de abanicos para todo el público español. Ahora bien, cuando España es invadida por el ejército de Napoleón, tras esta invasión, Fernando VII, rey de España, decide castigar a los franceses. Y lo hace subiendo los aranceles de todos los productos que son importados de Francia a España. Entre ellos, como no, el abanico. Los fabricantes franceses ven mermados sus pedidos, puesto que España apenas compra abanicos. Se ha triplicado su precio. Y muy astutamente piensan en lo siguiente: vayamos a España a fabricar los abanicos y evitarnos esos aranceles. Buscan en toda la geografía española y encuentran el lugar adecuado: Valencia. Su clima, sus vías de comunicación, tiene puerto y, lo más importante de todo, tiene artistas.
Artistas que desde hace siglos, miles de años, están trabajando aquellos aventadores de los que yo hablaba en un principio. Aquellos aventadores que ya en vasijas de hace 3000 años, íberas, aparecen danzarinas con ellos en las manos. Estos artistas ahora pasan sus técnicas de aventador al abanico plegable. España se convierte en líder mundial en la fabricación del abanico, Valencia en concreto. Tanto es así que tienen tanto éxito que tienen que ampliar toda esa industria. Y de Valencia pasan las producciones a todos los pueblos de alrededor, sobre todo de la Huerta Sur de Valencia, que es donde nosotros nos encontramos. Estos pueblos de alrededor de Valencia, como son Quart de Poblet, Mislata, Chirivella, Alacuaya, Aldaya. Aldaya sobre todo. Aquí es donde aparecen los primeros maestros artesanos que aprenden un oficio. Se pone en moda dejar la agricultura para pasar a tener un oficio. Eso daba más prestigio y más seguridad económica a las familias. Valencia es la líder mundial en esta fabricación. Después de la Primera Guerra Mundial, en toda Europa se perdió mucho de la artesanía, puesto que hubo tantos muertos, tantos jóvenes fallecidos tras la Primera Guerra Mundial, que los maestros artesanos no pudieron enseñar a sus hijos su arte. Y la cadena de artesanos quedó partida por la falta de un eslabón. Hubo una gran caída en la artesanía europea. En España no, porque no participó en esa guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya definitivamente acaba toda la artesanía del abanico en Europa. Los últimos artesanos de París desaparecen. Tan solo queda un reducto en toda España, Valencia. Valencia y los pueblos de alrededor. De todos estos pueblos, actualmente tan solo unas pocas familias nos dedicamos todavía al noble arte de fabricar estos bellos objetos, puesto que con la competencia de abanicos de otros países han echado abajo el mercado nacional y nos han quedado muy pocos artesanos que todavía nos dedicamos a esto. Por eso te tengo que agradecer a ti y a la revista Bolilleras Live toda esta divulgación sobre el abanico que estáis haciendo, porque nuestro esfuerzo desde el Museo del Abanico, del MUPA, es que esta artesanía no desaparezca. Lamentablemente sigue ese camino. Yo soy el último artesano de abanicos del nácar de Europa. Conmigo se acaba. Y sería una grandísima pena, no por una cuestión personal, sino porque esto pertenece a nuestra cultura, es nuestro patrimonio cultural. Y sería una gran pérdida para todos. Claro. Por eso te vuelvo a repetir que te agradezco muchísimo este gran interés que estáis tomando por el mundo del abanico. A ti y a todas las bolilleras y los bolilleros que os dedicáis a hacer abanicos. Gracias de corazón. No, gracias a usted, Ángel. Una gran historia, de verdad. Pero entonces, bueno, ¿cómo nace Blay Villa, Abanicos Blay Villa? Es ahí donde entra este gran trabajo por el arte, por el amor al artesano, a las artesanías, ¿no? de este tipo de abanicos y de trabajo. ¿Cómo nace Blay Villa? Nuestra familia, somos ya la cuarta generación dentro del mundo del abanico. Mis bisabuelos, mis abuelos, nuestro padre, nos fueron introduciendo en el abanico. Mis hermanos y yo ya de niños jugábamos a hacer abanicos. Como digo, ya desde nuestro abuelo fue el gran impulsor, Isidoro Blay, aquí en Aldaya, y nuestro padre fue una persona muy especial, un bohemio, fue un artista, que aparte del abanico fue pintor, fue torero, fue promotor de espectáculos. De hecho, estuvo casado, claro, con mi madre. Mi madre fue artista también, Linda Baker, la mujer de hierro, que en la década de los 60 y 70 llevó un espectáculo
de una mujer con muchísima fuerza por toda España. Aquí fue muy popular en esos años. Pero mi padre, aparte de los espectáculos, era un gran amante de los abanicos antiguos. Y en sus muchos viajes de los que hacía a París, él compraba allí abanicos antiguos para coleccionar y se los traía. Entonces siempre tenía que retocar, que restaurar algún defecto que tenía. Y al norte de París, en Mery, un pueblecito de la región de l'Oise, excelentes fabricantes de varillajes. Luego, si tengo un huequecito, hablaré de esa región porque es excepcional. Dentro de los varillajes, allí mi papá conseguía materiales y gente que le enseñaba cómo se podía fabricar un varillaje de nácar, cosa que en España nunca jamás se había hecho. Se había trabajado el hueso muchísimo, se había trabajado el marfil, las maderas, pero nunca el nácar. Y aprendió las técnicas en París. Estas técnicas se las trajo y nos las dio a nosotros. Nosotros las hemos heredado. Seguimos trabajando con las mismas técnicas que se trabajaba hace 300 años en nácar. Usamos las mismas herramientas, las mismas técnicas y los mismos motivos artísticos. De manera que nuestro trabajo sigue aquella evolución, sigue siendo parte de aquella historia del abanico. Restauramos muchos abanicos antiguos, como hizo ya nuestro padre, como se inició nuestro padre. De manera que nuestros maestros han sido los mejores artesanos que han habido en Europa, en el mundo, puesto que hemos tenido que imitar sus trabajos cuando hemos restaurado un abanico. Fuimos nosotros, los hermanos Blay Villa, los que decidimos dar un paso más allá y no solo fabricar el varillaje, sino hacer el abanico completo. El abanico siempre se ha elaborado con distintos oficios y estos oficios dependían de cada gremio artesanal. Hay unos varillajeros, que son los que hacen el varillaje, hay unos caladores, que son los que hacen los huecos, luego lo explicaré, hay unos grabadores, que son los que tallan, esa es mi especialidad, hay unas enteladoras, que ponen la tela en el varillaje, hay unas bordadoras, hay bolilleras, muchos oficios para hacer un abanico. Porque un abanico se comprende de tantos oficios que dicen los viejos artesanos del abanico que para hacer un abanico entero, completo, hace falta todo el conocimiento de todas las manualidades que existen, puesto que ahí te entra la escultura, la pintura, el dibujo, como no, el diseño. Es un compendio de artes el abanico. Y nosotros nos propusimos hacer en nuestro taller todas esas labores, siendo el único taller en el mundo que ha reunido a todos los oficios para hacer desde un principio al final un abanico. Desde el tronco de ébano que nos llega o desde las conchas madreperlas que nosotros compramos en país de origen, hasta el acabado final, todo está en nuestras manos, siendo los únicos y los últimos, por desgracia, que todavía lo hacen. Y es así como nosotros aprendimos este oficio que pretendemos traspasar a generaciones venideras para que esto no se pierda. Y ahora, si te parece, Mafer, te voy a hablar un poquito de estos oficios ya que hemos hecho esta introducción. Por supuesto, adelante, claro que sí. Vale, pues vamos a empezar con los materiales. Y para eso tenemos aquí en el museo una vitrina que contiene los distintos materiales, algunos, no todos, pero sí los más significativos de ellos. Y vamos a acercarnos a la vitrina para que podáis ver. Inclínalo un poquito así, por favor, para que puedan ver. Mira. Por ejemplo, esta es la parte del nácar. ¿Lo veis? Sí, vale. Se ve. Hay una concha madreperla australiana blanca. Esta es la que da la perla blanca. Estas conchas pueden ser salvajes, pero también cultivadas. Nosotros las que usamos son cultivadas. Nos negamos a trabajar con animalitos que hayan sido cazados para sacrificio. Estas conchas se usan para extraer la perla. La carne se come, en los restaurantes australianos la comen, y lo que es el nácar la usamos nosotros y otros artesanos, bien para hacer varillajes, bien para hacer botones, o bien marquetería para muebles. Entonces usamos la cáscara, una vez ya se ha usado el interior de la concha. Son dos valvas y es la madreperla blanca australiana, el material favorito mío. Aquí tenemos algún varillaje que tanto es de madreperla como de otros tipos de nácar.
Ahí está el nácar verde y el nácar goldfish. Todo esto proviene de las conchas marinas. Esto es una concha goldfish. Supongo que lo estaréis viendo. Yo es que no lo veo, pero me imagino que sí. Sí, sí se ve. Sí. Y esta de aquí, esta es una green abalone, es una liotis, llamado comercialmente green abalone, que precisamente procede del Golfo de México. Y tiene unos colores, unas irisaciones, unos dibujos fantásticos. Yo, de hecho, siempre digo que estos varillajes no hay que adornarlos nunca, porque es la misma naturaleza la encargada de realizar esos bellos adornos. Aquí tenemos un varillaje de green abalone. Es un nácar precioso. También hay otra madreperla, que es la madreperla gris. Produce la perla negra. Es esta de aquí. Y es de Tahití. La procedencia es de Tahití. En su parte trasera produce un nácar muy oscuro, un nácar casi negro, este de aquí, que varía entre el negro rojizo y el negro verdoso, dependiendo de la isla que sea. Todo en la Polinesia. Y el de Tahití es rojizo, el de Maniquí es más verdoso, pero todos de la misma madreperla negra. También está el hueso. Es un material muy usado desde hace miles de años. Ayer mismo en el Museo de Prehistoria de Valencia estuvimos viendo piezas hechas con hueso con miles de años de antigüedad. Se extrae de lo que es la canilla, lo que es la canilla de la ternera. Aquí en España la usamos para el cocido y es de donde se saca el tuétano. Y con esto, laminándolo, haciéndolo trocitos, es de donde sacamos luego las varillas para hacer los varillajes de hueso. Es muy laborioso, muy costoso. También hay maderas como el ébano, este varillaje negro precioso de ébano, que lo sacamos del centro de un árbol, que es el ébano, y el centro es totalmente negro, solo el centro. Alrededor ya no es negro, el centro. Y también el palo santo, que da una madera más clarita. Por cierto, que el fruto del palo santo, algo que mucha gente ignora, es el caqui. Aquí tenemos las maderas. Y estos son los materiales que normalmente usamos. Son unos materiales extraordinarios, Ángel. Sí, ya lo creo, sí, sí. Y ahora vamos a pasar, bueno, que duda cabe que existen también otros como el plástico y otros poliésteres, pero esos son básicamente los materiales, digamos, nobles. Aquí tenemos una serie de herramientas y creo que estamos empezando por el final porque es el clavito. Es lo último que se le pone al abanico. El clavito con un remache, que se suele hacer con este martillo y en un yunque. Y lo curioso es que el abanico, por delicado que sea, siempre acaba con un martillazo en el clavo. Pasamos por aquí porque vamos a ver ahora una máquina. Es una máquina muy antigua. De hecho, no tiene ni muelles, es de ballestas. ¿De qué año es esa máquina, Ángel? ¿Perdón? ¿De qué año es esa máquina? Vale, esta viene a ser de mediados del 19. Vaya. ¿Vale? Muy antigua. Ya te digo, no tiene ni siquiera muelles. Las más actuales llevaban luego el muelle, más sencillo que la ballesta. Y consiste en un arco que sujeta una pequeña sierra de pelo llamada segueta. Aquí tenemos algunas y os las voy a mostrar. Son finísimas y están dentadas. Parecen las patitas de un grillo. Sí. Bueno, pues, accionado todo este marco con un pedal, va subiendo y bajando y va recortando el dibujo que previamente se ha hecho a las varillas. En este caso son un bloque de varillas para aprovechar el trabajo y no hacerlo de una en una. Y para que no se confundan las varillas, tenemos aquí este ingenioso artefacto, que es donde se van situando todas las varillas, para luego, al ser recogidas, que todas pertenezcan al mismo varillaje. Todo esto es el ingenio del artesano, porque estas máquinas no existen por ahí. Esto no es algo que lo puedas encontrar en ninguna industria. Esto te lo tienes que fabricar tú personalmente o no existe.
Esto es uno de las máquinas que se usa para la elaboración del varillaje. Otro sector importante es la pintura. Hay una pintura muy de oficio, con flores que dominan perfectamente. Y hay pintores que pueden tirarse toda la vida con 15 o 20 modelos nada más, repitiendo constantemente el mismo modelo. Se usa pintura de gouache al agua, porque así cuando al día siguiente vuelves a la faena y las pinturas se han secado, basta con humedecerlas un poquito con agua para que se recuperen y así no hay desperdicio en la pintura. Tiene un problema la pintura de gouache y es que cuando seca aclara el color, el tono. No es como el óleo o los acrílicos que conservan el color. Este varía, entonces lo tienes que tener muy en cuenta a la hora de buscar las tonalidades que necesitas. Otra parte muy importante, el entelado. Mira, aquí tenemos un varillaje y aquí tenemos la tela. La tela, en este caso es de algodón, bien aprestada para que marque los pliegues. Se mete entre dos moldes de cartón. Ahí dentro se mete la tela. Y al recoger estos dos cartones, van marcando los pliegues en la tela. Cuando ya está todo el cartón recogido, al abrir, sale la tela marcada en sus pliegues. Y ya únicamente hay que ir recogiéndola poquito a poco para que quede marcada. Esto es una técnica de entelado que nos viene de Filipinas, también del siglo XIX, puesto que hasta entonces se había entelado de otra manera. Se había entelado marcando los pliegues con unas varillas sobresalientes sobre una tabla. Y se marcaban y luego se recogía a mano. Pero eso facilitó mucho el entelado. Aquí podemos ver también abanicos de una antigua fábrica de abanicos Valencia. Se llamaba la fábrica. Y el libro con los modelos de los dibujos. Más herramientas de trabajo. Pues una pistola para lacar, una vieja pistola para lacar, moldes para dibujar las plantillas en los abanicos, para luego calar, una caladora ya mecánica y una remachadora actual. Esto es lo que antes se hacía a martillazos. Actualmente ya se usa un aparatito que facilita la labor. Y ahí al lado tenemos madera de peral, que es básica en la fabricación del abanico industrial de madera, el peral. Y te voy a mostrar unas cuantas barajas. Sabes que llamamos barajas a los abanicos que no tienen tela. Estos son barajas de ébano y palo santo con incrustaciones de nácar. Pertenecen a una serie que yo hice entre los años 1990 al 2000 y que tuvo un gran éxito. Todavía aún se siguen vendiendo. Cosa insólita, porque los abanicos pasan de moda enseguida, de un año para otro hay que cambiar. Sin embargo, estos se siguen manteniendo. ¿De qué precios es curioso, esos abanicos, Ángel? Vale, estos abanicos en concreto en el comercio pueden estar por unos 3 euros. Es un precio intermedio, porque los tenemos mucho más caros, pero también más baratos, como es natural. Creo que tener en cuenta que esto... Dime. ¿De cuánto? Creo que se cortó por ahí la voz de repente. Ya. Vale, no, te decía que en el comercio estos suelen estar a 300 euros. Es un precio intermedio. Sí, hay que tener en cuenta que es una labor totalmente artesanal, varilla a varilla, hay que sacarla de la madera, el grabado, la incrustación del nácar, es muy laborioso. Y vamos a pasar por aquí a otra curiosidad. Espera, que tapo yo la cámara con mi mano. Algo muy curioso. Os quiero mostrar. Aquí. Y es una reproducción de un taller de abanicos en miniatura. Y ahí vemos a la pintora, el banco para las maderas, los abanicos aquí expuestos, hasta el gato.
las telas para los abanicos almacenadas, las prensas con los libros de varillas en presión para que no se curven, para que no se doblen, los troncos de madera secando en el exterior. Es curioso, es bonito. Es muy bonito, es una maravilla. Sé que hizo algunas piezas para la Casa Real Inglesa, Ángel. Sí, es verdad, sí. Así que no sé, más destacado. Te voy a contar una anécdota. En el año 1981 me casé. Nos casamos, mi señor y yo, e hicimos un abanico para su boda. Ese mismo año se casó Lady Di con el príncipe. Bien, la Casa Real encargó a Casa de Diego, Madrid, Puerta del Sol, el mejor establecimiento de abanicos que hay en el mundo, un abanico para regalar para ese acontecimiento. Casa de Diego, como no, se puso en contacto con nuestro padre y nuestro padre dijo, vamos a hacer 2 abanicos de boda, uno para Lady Di y otro para tu señora. Así que, bueno, tenemos el orgullo de tener el mismo abanico que tuvo Lady Di en su boda. ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo!, ¿verdad? Sí, ya lo creo. ¿Cómo ha sido su experiencia en la parte del encaje, del abanico y el encaje? Sí, muy bien. La verdad es que a mí me encanta trabajar con los encajes. Es algo que siempre me ha gustado mucho. Tanto el encaje de Chantilly, del cual soy un enamorado, el de Bruselas, que he trabajado muchísimo, y, como no, el que se está haciendo actualmente por parte de las bolilleras, que me parece algo extraordinario. Yo nunca había imaginado que existiera tal exceso de imaginación y de creación en el mundo del abanico del encaje, del bolillo. Porque me voy a poner aquí que me da un poquito más de luz. Porque sí, es curioso que, por ejemplo, en la feria que hicimos la semana pasada, el fin de semana pasado en Oliva, pudimos ver un abanico que nos sorprendió, a mi compañera y a mí, nos sorprendió muchísimo, muy gratamente, porque era súper original. Era con cerezas y lo había hecho Rosa María Provencio. Era precioso, porque las tonalidades de las cerezas que sobresalían, que parecía que se salían del encaje, ¿no? Era llamativo la variedad de los colores, con qué gusto había sido hecho y la creatividad, la grandísima imaginación. Eso es lo que me sorprende del abanico actual. Es lo más maravilloso, porque veo Bruselas y siempre son los mismos motivos aproximadamente, más o menos. He visto algunos lirios que se salen en la época modernista, pero normalmente de lejos se nota. El Chantilly, del cual soy un enamorado, no lo voy a negar, es precioso, el encaje de Chantilly me gusta muchísimo, y este ya es mucho más artístico. Yo he visto escenas incluso de Don Quijote y Sancho, bordados en tul, y es precioso. Pero lo que destaco hoy en día es la grandísima imaginación, la gran creatividad que envuelve el trabajo de los bolillos, al menos en España, que es lo que yo conozco. Y estoy encantadísimo de trabajar con este tipo de países, porque para mí es un reto también. El abanico es un elemento íntegro, completo, pero lo más importante del abanico es que tiene que estar bien casado. No importa si un abanico es más caro o es más barato, siempre y cuando sea completo, esté bien casado, y ahora explico qué es estar bien casado, para mí es un abanico redondo, como debe de ser. Bien casado es, no le pongamos a un gran país o a un trabajo de bolillos magnífico, no le pongamos un varillaje que lo desmerezca, por favor, porque estamos asesinando ese bolillo. Y al contrario, a un buen varillaje no le metamos cualquier trabajo. Hagamos algo que quede bien. Más vale que sea más económico, pero bien armonizado entre ellos. Claro. Y para eso es muy importante tener en cuenta hoy en día que, por desgracia, hay mucha gente con pocos escrúpulos
que están vendiendo lo que no es nácar por nácar, lo que no es hueso por hueso, y la gente ante la ignorancia cae en ello. Entonces, por favor, infórmense antes de comprar algo. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar, quien quiera, voy a comprar este varillaje, ¿qué opinas? Yo honradamente le daré mi opinión, para que no caigan en manos de estas personas desaprensivas, porque eso no se debe de hacer nunca. En el caso de nácar, puedo dar un consejo. Podemos identificar, Ángel, cómo podemos identificar ciertos materiales, por ejemplo, el nácar, cuando es un nácar o el nácar imitación? Vale. Sobre todo en la temperatura. El nácar es un material muy duro. Esta misma dureza es la que luego permite un acabado excepcional. Ese brillo del nácar, ese acabado, es porque es muy duro, es como el cristal o el metal. El brillo que adquiere el cristal o el metal es por su dureza. Tiene muy poca porosidad y eso hace que la luz refleje muy bien. Por eso ese brillo. ¿Esto qué quiere decir? Dureza, frío. Igual que tocamos un cristal o un metal y está más frío que una madera o un plástico, el nácar es frío. Hay veces que me preguntan, ¿este botón es de nácar o es imitación al nácar? Y tiene un tamaño tan pequeño que yo a la vista apenas lo puedo distinguir. Claro. Pero basta con que me lo acerque a la cara para notar la frialdad del nácar. Eso es bastante sencillo. Si un objeto está frío, es que es duro. Y si es duro, es que es nácar. Eso es una pista que pueden tener para ver el nácar. Claro. ¿Alguna? Quiero aprovechar porque precisamente está con nosotros nuestras invitadas, Rosa Provencio, ella es la presidenta de la Federación de Puntaires de Cataluña. Ah, sí. Bienvenida, Rosa. Está con nosotros también María Tomás. Ella es presidenta de la Asociación de Artesanas del Hilo de Oliva. Tuvimos el gusto el jueves pasado. Tenemos a Malú. Malú también. Hola, Malú. El micro, Malú. Artesana textil de Madrid. Bienvenidas. Muchas gracias, cielo, como siempre. Interesantísimo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ante todo, hola y enhorabuena, enhorabuena a todas por el trabajo. No, gracias a ti. Gracias a ti por este trabajo que nos ayuda a nosotras a poderlo lucir después, ¿eh? Y a causar envidia, no te creas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Me ha chocado mucho lo que ha dicho usted de las modas de los abanicos de un año para otro. Perdón. Sí. Las modas de los abanicos de un año para otro. Sí. ¿Dónde lo ven? ¿Cómo se gesta eso a lo largo del año? Eso, por desgracia, también ha ido desapareciendo, puesto que al bajar la producción de abanicos industriales, llamo industrial al abanico que se hace en gran producción, pero es de gran producción, ha bajado tantísimo que eso ya prácticamente se ha perdido. Todavía hay algún fabricante, algún artesano que lo sigue haciendo y trabaja con la moda, los colores que se van a llevar este año, las tendencias. Y eso antes se tenía muy, muy en cuenta. Antes de hacer un muestrario, un fabricante se investigaba con claridad qué colores se iban a llevar esa temporada, qué formas iban a predominar, para hacer el abanico a juego con todo ello. Puesto que siempre pensemos que el abanico es un complemento del vestir. Es como los zapatos o el bolso. Y tiene que ir en arreglo a la moda. Lamentablemente, eso también se está perdiendo al perderse la industria del abanico. Muchísimas gracias. Nada. Ángel, hablaba de la temperatura del nácar, pero hay algo que también lo diferencia del plástico y es el peso. Claro. Al menos cuando uno coge el nácar pesa, ¿eh? Te enteras de que llevas un abanico, mientras que un plástico, todas las nacarinas y todo eso, es ligero como una pluma. ¿Cómo se nota que has tocado el nácar?
Pues sí. Sí, Ya lo creo. De hecho, asombra cuando coges un varillaje de nácar y dices, uy, ¿cuánto pesa? Sí, Se nota. es muy verdad, compacto. Tienes es verdad. razón. Sí. A mí siempre me ha intrigado cómo se puede conseguir que de una cáscara de un molusco que siempre es curvado se pueda sacar algo recto. ¿Verdad? ¿Cómo se puede pasar de la curva a la recta? Sí. Te explico, hay dos sistemas, dependiendo qué tipo de conchas se usa. Hay conchas bivalvas, que son dos valvas, y hay de una sola, tipo lapas. Esas tipo lapas son muy curvas. Es igual que algunos caracoles de mar que también tienen nácar, los burgó. Son muy curvos. Ese nácar hay que laminarlo en curva, hay que conseguir la lámina, extraerla en curva y luego mediante un proceso muy lento, ir enderezándolo a determinadas temperaturas y con determinadas sustancias que no conoce prácticamente nadie hoy en día, que los artesanos de París se llevaron a la tumba, pero que nosotros, después de muchos años de investigación, hemos logrado llegar a ellos. Eso es para el nácar muy curvo y con muy poco cuerpo. Ahora bien, los de dos valvas, hay una de ellas que es curva, pero la otra es más plana. Pues cuando nosotros troceamos esas conchas, sacamos trozos de como mucho 10 centímetros de largo, como mucho, láminas, las convertimos en láminas desgastando por delante y por detrás, y luego ensamblamos a otra lámina con lo que nosotros llamamos empalme, pero es un ensamble entre ellas. Luego, cuando ya está todo acabado, prácticamente desaparecen. Pero todos los varillajes de nácar están compuestos por muchas piezas pequeñas, no son de una pieza entera. Y por eso podéis incluso jugar con los colores del nácar. Claro, porque podemos incluso combinar unos tipos de nácar con otros. Claro. Esta época de confinamiento, en mi taller, como lo tengo en casa, estuve experimentando, hice una pieza preciosa, que la parte de arriba es de Green Avalon y la parte de abajo es de madreperla blanco. Y el resultado es precioso. De hecho, la tiene una persona muy especial, que es la que se la quedó. Es que de verdad que no solamente es eso, son los calados que habéis hecho, los tintes que habéis dado últimamente al nácar blanco. En fin, es una maravilla lo que se hace. Has hablado antes del Museo de Meru. Danos una pincelada de ese museo, que tengo una gran curiosidad. La región del Oise, al norte, a 80 kilómetros al norte de París, desde ya el siglo XIII, es conocida por sus tabletiers. Los tabletiers son unos artesanos que trabajaban los materiales nobles, marfil, carey, hueso, nácar, como no, y se dedicaban a hacer infinidad de objetos de estos materiales. Eran especialistas en los materiales nobles. La palabra tabletier viene porque ellos fabricaban unas tablas de marfil que se usaban como pizarra para anotar, cuando no había papel todavía ni lápices, lo anotaban en estas tablas de marfil. De ahí viene el oficio de tabletier. Luego se diversificó y se hicieron innumerables objetos. Unos relacionados con la Iglesia, con la creencia, con la fe, y otros profanos. Los de la fe, por ejemplo, las tallas de Cristos o crucifijos, rosarios, con las cuentas de nácar, todo eso se trabajaba en esta región. Y el pueblo principal era Meril. El pueblo principal de toda esta artesanía es Meril. Hoy en día existe un maravilloso museo del nácar en Meril. Saint-Geneviève, había distintos pueblos en toda esa zona, todos se dedicaban a ello.
Se hacían también fichas de dominó, fichas para todo tipo de juego, varillajes, mangos de bastones, prismáticos chapados en nácar y así cantidad de objetos. Yo os recomiendo que si se hace un viaje a París, se visite Méville, porque tiene un museo magnífico. Y cuando vean el vídeo explicativo de cómo se fabricaban los varillajes, fíjense bien, porque somos los hermanos Blevilla los que estamos explicando en Francia cómo se fabricaban los varillajes hace 2 siglos. Eso está muy bien. Hay que exportar conocimientos. María Tomás, María, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Ángel, ¿puedes explicar lo que es el nácar Burgó? Sí, claro. Estoy mirando porque no estoy seguro si aquí en el museo tenemos algún Burgó. Caramba, yo que tengo en casa tengo en todas partes Burgó y aquí no estoy seguro. Creo que sí hay algún Burgó. Pero lo que sí habrá seguro es algún material de Burgó. Sí, sí que lo hay, sí. Material de Burgó. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, estupendo. Pues sí, voy a... Un momentito, por favor, disculpen porque es que tengo problemas también con el cable. Y voy a enfocar un momentito, no sé si se verá bien con la luz. Sí, Esto es Burgó. Sí. Esto es nácar de Burgó. Es un nácar maravilloso. Y es de un caracol. Lleva un proceso, desde luego lleva un proceso de mucha elaboración, puesto que, como decía, hay que enderezar ese nácar. ¿Y qué más? Pues que creo que no tengo ningún Burgó por aquí. Tal vez en la próxima conferencia traiga distintos tipos de nácar. Estoy pensando ahora que eso sería una posibilidad. Traer distintos tipos de nácar para que puedan ver qué abanicos, o sea, qué varillajes se pueden sacar de los distintos tipos. Eso será parte de otra charla, si os parece. Es que Sí. cambia mucho cuando se ve aunque todo sea nácar, es muy diferente ver un Burgó, un Goldfish, un nácar blanco. Sí. Siendo todo nácar, es muy diferente ver los matices de cada tipo de nácar. Claro. Entonces, Sí, si en otro día nos los pudieses enseñar, podríamos... Claro. Sí, yo me preparo unas conchas, unos varillajes y hablamos de cada tipo de material, porque además es el tema que más en profundidad conozco. Yo veo un botón de nácar y sé a qué parte de la concha pertenece, porque lo conozco, bueno, son miles y miles de conchas las que han pasado por mis manos. No lo pongo en duda. Sí. Pues sí, lo haremos. Sí, es muy interesante, me parece muy interesante ese tema. Y otra pregunta, Ángel. Las varillas de tortuga, las de carey, también tienen la misma frialdad, que están lo frío que está el nácar. No. La dureza es mucho más blando el carey. Sí. De hecho, cuando se hace yo he hecho algunos varillajes de carey a partir de tortugas que me han traído antiguas, caparazones de tortugas antiguas, y he hecho algunos de carey. Pero ya también me negué, porque la última propuesta era traerme los caparazones de tortugas pescadas actualmente, y ahí sí que dije que no, que por nada. Si es un caparazón antiguo, yo ya no puedo hacer nada por ese animal, pero yo no voy a facilitar el que se maten animales para hacer un varillaje. Me niego rotundamente. Ni elefantes, ni tortugas, ni ningún otro ser vivo. Otra cosa es que, bueno, que si de los restos de un ser vivo podemos hacer algo, pues bueno, como lo que explicaba de la concha cultivada, pues me parece bien, pero no matar para hacer un varillaje. Es una barbaridad matar un elefante para un varillaje de nácar. Vamos, digo de marfil. Eso es una barbaridad, sin duda. Completamente de acuerdo. Es mucho más blando. Y cuando se hace un varillaje de carey, es blando hasta el punto que conviene dejar las varillas envueltas en papel, porque solo de abrir y cerrar el varillaje ya se raya.
Sí. Hay una prueba con el carey. Es un poco arriesgada y es con un poquito de fuego, de calor. Si es plástico, se deshace enseguida. El carey aguanta más el fuego. Digo que es arriesgada porque, claro, puedes estropear un varillaje que no sea de carey y lo puedes estropear, entonces no vale la pena. ¿El carey puede ser que también se haga poroso como el hueso? No, no tiene poro. Bueno, todos los materiales tienen poros, hasta los diamantes, pero muy poco poro. No tiene porosidad, no. No tiene porosidad. El hueso sí tiene una característica que diferencia el hueso del marfil, son los poros. El marfil no tiene ningún poro y el hueso siempre en algún sitio se ve, por muy bien que se elija el hueso, en algún sitio siempre aparece un pequeño poro que delata que es hueso, que no es marfil. ¿Y en qué diferencia cómo podríamos diferenciar las profanas, el marfil con el hueso? Es un poco complicado, ¿eh? Porque hay huesos de mucha calidad que realmente parecen de marfil. Yo a veces tengo dudas. A mí incluso me ofrece a veces dudas. Y tengo que un poco desmontar el abanico para ver en su interior. Porque ya te digo, hay huesos de una gran calidad y un gran acabado y parece marfil. El marfil se caracteriza por su veteado. Suele tener vetas. Luego también algo que lo caracteriza a determinado tipo de marfil es la pátina del tiempo, amarillea. Sobre todo no. El que amarillea es el marfil africano, que con el tiempo se vuelve amarillento. El marfil asiático no, ese permanece más blanco. Y es lo único que podemos ver si es marfil o es hueso, porque ya te digo que un buen hueso ofrece más que dudas. Muchas gracias, Ángel. De nada. Ángel, perdón, ¿alguien quería una? Sí, solamente una pregunta. Dices que cuando ensambla el marfil, pero no le pone ningún tipo de producto, va solo ensamblado para hacer las varillas. Sí. No, el marfil sí. No, perdón, el nácar, perdón. El nácar, sí, lleva un adhesivo. Un adhesivo, vale. Claro. Sí. El que se ha usado tradicionalmente desde siempre es la cola de pescado. Ah, vale, ya. ¿Vale? Gracias. Pero bueno, un adhesivo. En la transmisión pasada, que desafortunadamente no se pudo transmitir, pero me gustaría que nuestros seguidores conocieran el resultado de la pregunta. ¿Cómo encajar o buscar un patrón para un abanico antiguo? Vale. Eso yo creo que pertenece más a los diseñadores de cartones y demás que a mí. Lo que suele suceder es que los varillajes actuales al menos trabajan en un tamaño estándar, que cada vez se va generalizando más. Porque, claro, hay una serie de medidas dentro del abanico, la geometría del abanico, que son las que nos dicen esos tamaños. Claro. Es un poco complicado, pero tal vez en otra charla yo me atrevería a hablaros de la geometría del abanico y las matemáticas dentro del abanico, porque tengo un pequeño estudio sobre la geometría del abanico que podría ser interesante para hacer comprender las dimensiones y las proporciones de los abanicos, así como las distintas proporciones que hay entre lo que llamamos fuente, que es la varilla, y lo que llamamos país. Ahí hay una proporción también. Hay fuentes pequeñas, grandes, hay países más grandes, más pequeños, dependiendo de la época, el gusto, y qué proporciones, digamos, son las más adecuadas para un abanico que estéticamente resulte atractivo. Claro. Pues tenemos todavía mucho de qué hablar referente al abanico, porque, bueno, vemos el abanico, pues, ¿no? De materiales muy bonitos, sencillo, pero tenemos en el fondo, obviamente, pues mucho de qué, todos los detalles, ¿no? Los tecnicismos, etcétera. Claro. Sí, es todo un mundo. Es todo un mundo. Para los amantes de los abanicos, ¿en dónde queda el museo? Vale. El museo, el MUPA, no me canso de repetirlo, el Museo del Palmito. Estamos en Aldaya.
Aldaya es una localidad muy próxima a la ciudad de Valencia, que está en la costa del Mediterráneo, en España. Es un pueblo muy cercano a Valencia, estamos a 6 kilómetros nada más, muy próximo también al aeropuerto, y que cada día vamos recibiendo, desgraciadamente, las cosas como están hoy van en contra, pero viene mucha gente, ya turistas de fuera de España, que empiezan a conocer el prestigio de este bello museo. Es un edificio del siglo XVI, el más antiguo del pueblo, que el ayuntamiento ha cedido con gran generosidad y en donde distintos amantes de los abanicos hemos expuesto colección. La aportación mía y de mis hermanos, la nuestra, de Blai Villa, ha sido enorme, porque prácticamente es el grueso del museo, pero que en honor a nuestro padre, que fue el que tuvo la idea de crear este museo, pues hemos decidido colaborar siempre al máximo. Hacemos visitas guiadas, los hermanos, siempre de forma gratuita, no sacamos nada de ello, y luego, después de la visita en el museo, les invitamos a que visiten nuestro taller, donde tenemos una exposición que se pueden contemplar más abanicos todavía y donde hacemos una pequeña exhibición de cómo trabajamos, para que se vea en directo cuál es el arte de la elaboración de un abanico. Y aprovecho para invitar a todos que pasen por aquí, por favor, que vengan, que serán recibidos con gran cordialidad, con gran cariño, y se llevarán un grato recuerdo del pueblo de los abanicos, que es Aldaya. ¿En qué día y en qué horarios pueden visitar el museo? Pues el museo, menos los lunes, está abierto a diario. Y no sé exactamente, creo que es de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Aún así, si viene algún grupo o varias personas interesadas fuera de horario o fuera del día, por favor contacten con nosotros, porque en más de una ocasión abrimos el museo, igual que en nuestra exposición, para recibirles y enseñarles lo que tenemos. Estamos deseando que vengan, serán acogidos con los brazos abiertos, de corazón. Compártanos sus redes sociales, Ángel. Vale, yo estoy en Facebook, en Instagram, y con mi nombre completo de Ángel Blai Villa pueden localizarme. Me mandan un mensaje, les mando mi móvil y nos ponemos en contacto enseguida. Y si son amantes del abanico, cuenten con un amigo. Qué amable, muchas gracias. Una pregunta para el público internacional, bueno, que quiera, de otra parte del mundo, que quiera alguna pieza suya, ¿cómo puede acercarse? ¿Cómo puede hacer ¿Cuál es el proceso? Sí. Yo de vez en cuando publico en Facebook algunas de las cosas que voy haciendo, sobre todo las más innovadoras, porque después de tantos años en el oficio, ha llegado un punto en el que mi interés es la creatividad. Estoy constantemente inventando, creando, rizando el rizo, que se suele decir, buscando el más allá, el más difícil todavía. Y suelo publicar muchas cosas. Si se ponen en contacto conmigo, yo les puedo mandar fotografías, así como precios de todo lo que deseen, tanto de varillajes como de abanicos acabados. Y también la restauración de abanicos, porque sé que hay muchas personas que tienen abanicos estropeados, que están rotos y que a lo mejor lo quieren usar como varillajes para un encaje de bolillos, pero les falta una varilla. Nosotros nos encargamos de recuperarlos y que queden impecables, puesto que, como decía antes, trabajamos con los mismos materiales, las mismas técnicas y las mismas herramientas de antaño, por lo que nuestros trabajos luego quedan perfectos. Ángel, no olvides decir que hay algunos vídeos en YouTube, en el canal YouTube, que son extraordinarios. ¿Eh? Tenemos una web, cierto, José María. Está a la vista de una web. Sí, la web Abanicos Blai Villa. Y ahí pueden ver vídeos nuestros trabajando con el proceso del nácar, del hueso, del enterado, de la pintura, de la restauración. Ahí pueden consultar muchos vídeos y pueden ponerse en contacto con nosotros también. Ángel, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Sí, ha sido una gran obra, de verdad ha enriquecido el conocimiento.
Pero recordemos que vamos a estar por mes, vamos a tener el gusto de tenerte con nosotros. Y bueno, yo quiero hacer mención en dos cosas. Una, que no se pierda la tradición, como bien dices, que no se pierda la tradición. Hagamos un esfuerzo para que esto siga creciendo, que no se pierda, que nuestras generaciones lo conozcan el trabajo, conozcan el arte, los artesanos, este maravilloso mundo de abanicos, ahorita hablando del tema de los abanicos. Y por otro lado, quiero hacer mención en la parte que dices de cuidar la existencia de nuestros animales, o sea, el trabajo que se pueda y el material que se pueda sustraer de algún animal, de verdad que sea algo que ya esté ahí, o sea, que no se mate a los animales para poder hacer este trabajo. Por nada del mundo. Algo extraordinario esa parte que tú hablas, Ángel. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer estar con todos vosotros y de verdad todo mi cariño, y que esto no se pierda y que los animales estén protegidos, claro, cómo no. Sí, pues muchas gracias, Ángela, a nuestras invitadas, muchísimas gracias. Nosotras seguimos con más. El próximo jueves nos vemos con mucho más de Bolilleras Live en la plataforma latinoamericana. Y bueno, Ángel, nos vemos en nuestra próxima sesión con mucho más de este gran trabajo. Un placer, muchas gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, nos vemos.